Hola a todos. En los próximos minutos comenzaremos a estudiar un tema que, como ustedes pueden ver siguiendo las imágenes, tiene que ver con la religión. Vamos a ver qué fue la Reforma Católica, ubicándola en la Edad Moderna. Ahora bien, tradicionalmente se denominó reforma a esta especie de revolución, pero no pensemos en una revolución armada, sino una revolución religiosa, como ustedes se pueden imaginar, que va a romper con la unidad de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Rompe con la unidad de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Lo vamos ubicando así para que a ustedes les quede bien fijo el concepto. Y una vez que rompe con la unidad de la Iglesia Católica en el siglo XVI, va a lograr que se separen de la Iglesia también todos aquellos hombres que aceptaban nuevas doctrinas, conocidas con el nombre de protestantismo. Entonces aparecerán nuevas doctrinas separadas de la ideología de la Iglesia que recibirán el nombre de protestantismo. Muy bien, quedándonos claro esto, nosotros debemos hablar ahora de lo que es el protestantismo, sí. Cuando hablamos de protestantismo, vamos a entenderlo, vamos a ubicarlo aquí, como una nueva interpretación de las Sagradas Escrituras. Nueva interpretación de la Biblia, ¿sí? Básicamente ellos entendían lo que decían las Sagradas Escrituras de una manera diferente a la que le interpretaba la Iglesia Católica. Pero existió también no solo la aparición de estas nuevas doctrinas, este alejamiento de aquellos que no querían entender a las Escrituras y que mantenían otras ideas con respecto a la Iglesia Católica, sino que también dentro de la Iglesia Católica se dio una reforma conocida como contrarreforma. Contrarreforma. Dentro de la Iglesia. Dentro de la Iglesia. Entonces, dentro de la Iglesia hablamos de la aparición de esta contrarreforma, de este cambio que vamos a ver en unos minutos. Y dentro, o digamos, fuera, mejor dicho, de la Iglesia Católica, el alejamiento de algunos fieles y la aparición del protestantismo como una versión diferente, una subversión de lo que era la interpretación de la Biblia y otras doctrinas cristianas. Pero vamos un poquito más adelante y vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla porque a principios del siglo XVI, la situación interna de la iglesia no estaba para nada bien, muchachos. Estaba todo para atrás. ¿Y qué pasaba? Dentro de la iglesia estaba el Papa, que como sabemos era la cabeza de la iglesia. Y luego el alto clero, y luego del alto clero, en orden jerárquico, el bajo clero. Arzobispos, aquí en el bajo clero sacerdotes, monjes. ¿Y qué pasaba? El bajo clero apenas gozaba de beneficios y el alto clero vivía rodeado de lujos. Y el bajo clero, nada de lujos, para ponerlo de alguna manera para que nosotros entendamos. Es más, en la elección de obispos y abades se decía que los del alto clero compraban los cargos. Compraban cargos. Imagínense la indignación de los que, si esto era verdad, de los que participaban en las elecciones, ¿sí? No tenían acceso a esta compra de cargos, algo totalmente indigno dentro de la Iglesia Católica. Ahora bien, nos faltaba saber de algo. ¿Qué pasaba con el pueblo para aquel entonces? Les voy a
contar que sorprendentemente, si bien la iglesia estaba revolucionada, en el pueblo la fe estaba más viva que nunca. De hecho, van a ser los fieles quienes van a ver necesaria una reforma que le devolviera prestigio a la iglesia. Querían la reforma, sobre todo para devolver este prestigio perdido de la Iglesia Católica. ¿Cómo era posible que se ande hablando de esta compra de cargos y de todas estas, digamos, chantadas que se hacían dentro de la Iglesia Católica? Y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes porque les voy a presentar al padre del protestantismo llamado Martín Lutero. Martín Lutero. Y esta imagen que estamos viendo aquí es un retrato de Lutero hecho por Cranach. Cranach fue, digamos, el pintor oficial de la Reforma. Pintor oficial de la Reforma. Muy bien, pero hablemos de Martín Lutero, porque Martín Lutero fue un fraile alemán que vivió desde el 1483 hasta el año 1546. ¿Y qué podemos decir de Martín Lutero? ¿Qué papel va a jugar en la Reforma? Bueno, Lutero fue excomulgado por el Papa León X por criticar la predicación de las indulgencias. Y ahora ven, ¿qué eran las indulgencias? Ustedes se preguntarán, ¿qué serán las indulgencias? Les cuento que eran una forma de obtener dinero. Y el Papa necesitaba este dinero porque para aquel entonces tenía que terminar la Basílica de San Pedro del Vaticano. Entonces el Papa León X aprovechaba y aplicaba estas indulgencias para obtener dinero. Para obtener dinero, ¿sí? Ahora bien, Lutero elaboró una nueva doctrina propia de la Reforma, como decimos es el padre de la Reforma, que promulgaba la salvación por la fe. Nueva doctrina que promulgaba la salvación por la fe como principio fundamental. Esto quería decir que el hombre se iba a salvar solo si tenía fe en Cristo, independientemente de los actos que cometiera. Partiendo de esta base, él va a estructurar una doctrina con 4 puntos principales. Vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla para que podamos ubicar estos puntos. Doctrina de Lutero, ¿sí? Para que nosotros entendamos bien. El primer punto sostenía una libre interpretación de la Biblia. El segundo principio promulgaba que son válidos 2 sacramentos. Valen 2 sacramentos. ¿Cuáles son estos 2 sacramentos que valen? El bautismo y la Eucaristía. Bautismo y Eucaristía. El tercer principio decía que se suprime el culto a la Virgen y a los santos. Es decir, no se adora más a la Virgen ni tampoco a los santos, ¿sí? Y también se suprime cualquier, digamos, creencia en el purgatorio. Entonces, pongámoslo así, purgatorio también deja de existir, mejor dicho, para los protestantes. Y como cuarto principio, Lutero promulga o dice que se va a suprimir el celibato atrás también, y la ostentación en los templos. Ostentación, nada de oro, por ejemplo. También
nada de ostentación en los templos. Entonces, no solo promulgaba una libre interpretación de la Biblia, sino que valían tanto el bautismo como la Eucaristía, como los dos sacramentos principales e únicos, nada de vírgenes, nada de santos, nada de celibato y tampoco ostentación en los templos y no existe el purgatorio, señores. Las doctrinas de Lutero se van a expandir rápidamente por los estados alemanes. No olvidemos que era un fraile alemán. Y ahora bien, los príncipes de Alemania de aquel entonces vieron la oportunidad con estas doctrinas de expandir y aumentar sus riquezas al secularizarse, esto es, al momento en que las tierras de la iglesia se iban separando de ella. Y también, a su vez, estos príncipes vieron la posibilidad de enfrentarse al emperador Carlos V, este señor que vamos a ver aquí. Carlos V. Entonces, como decíamos, los príncipes aprovechan, creen que pueden ganar poder con esta secularización y deciden enfrentarse a Carlos V, que se oponía a la reforma. Se oponía a la reforma, no quería saber nada Carlos V. De esta forma, los cambios religiosos van a llegar a la política. El emperador Carlos V lo que va a hacer es convocar una asamblea de representantes de estados alemanes. Les cuento un poquito. Los reformistas protestaron y de ahí se generó la denominación de protestantes. Miren qué curioso. Protestantes. Ahora bien, Carlos V tomó las armas y en batalla derrota a los protestantes en el año 1547. Sin embargo, dada la extensión y fuerza que iba adquiriendo el protestantismo, Carlos V se vio obligado a otorgar la libertad religiosa a los estados alemanes en 1555. Libertad religiosa. Y así, cualquier alemán que quisiera podía ser protestante dentro de Alemania. Veremos en un próximo video cómo el protestantismo se va extendiendo por los principales estados de Europa. Así que los invito a que nos sigan viendo.